En el mundo actual, la libertad de expresión es un derecho fundamental para muchos, pero en algunos países, la fe cristiana es un acto de gran valentía. En naciones donde la Biblia está prohibida, poseer este libro sagrado puede llevar a consecuencias graves, como la prisión o incluso la muerte. ¿Por qué algunas sociedades ven la fe como una amenaza? ¿Y cómo es posible que la Biblia, un libro de esperanza, sea considerada peligrosa? Este es el enfoque inicial de nuestra reflexión sobre la represión religiosa. Corea del Norte es uno de los países más cerrados y represivos del mundo, donde la religión, y especialmente el cristianismo, es considerada una amenaza directa al régimen totalitario. En este país, la Biblia no solo está prohibida, sino que su simple posesión es vista como un acto subversivo que pone en peligro el control total del gobierno sobre sus ciudadanos. El régimen, liderado por la dinastía Kim desde 1948, se basa en la ideología Juche, que exige una lealtad inquebrantable al líder supremo, quien es venerado casi como una deidad. ¿Cómo puede sobrevivir la fe cristiana en un ambiente donde cualquier forma de religión es vista como una traición? En Corea del Norte, la posesión de una Biblia puede llevar a castigos extremadamente severos, que van desde la ejecución pública hasta el envío a campos de trabajo forzado. Estos campos, conocidos como Kwanliso, son verdaderos centros de exterminio donde los prisioneros sufren de condiciones inhumanas, trabajo forzado, hambre, tortura y abuso psicológico. Los informes de desertores norcoreanos revelan historias desgarradoras de familias completas, incluidos niños, enviados a estos campos por el simple hecho de haber sido descubiertos con una Biblia en su poder. ¿Te imaginas vivir con el miedo constante de ser castigado solo por tener un libro en tus manos? La persecución de los cristianos en Corea del Norte es implacable. El gobierno ha logrado implantar un clima de terror que se perpetúa a través de redes de vigilancia, donde los mismos ciudadanos pueden delatar a otros para evitar ser sospechosos. En este contexto, los cristianos deben vivir su fe en un secreto absoluto, lo que los lleva a formas clandestinas y extremadamente peligrosas de culto. Se han reportado testimonios de cristianos que deben reunirse en lugares subterráneos o que memorizan la Biblia, ya que poseerla físicamente es un riesgo mortal. Incluso algo tan simple como orar en silencio puede ser una razón para ser detenido o ejecutado. ¿Qué tan fuerte debe ser la fe de estos creyentes para continuar adorando en medio de tal hostilidad? Uno de los casos más conocidos es el de una mujer cristiana que fue arrestada junto con su familia. Tras ser descubierta con una Biblia, fue condenada a muerte públicamente para que sirviera de ejemplo a los demás. Su familia fue enviada a un campo de trabajo forzado, donde enfrentaron años de tortura y explotación. Este tipo de historias muestran la brutalidad del régimen, que no solo busca eliminar el cristianismo, sino infundir un temor absoluto hacia cualquier forma de disidencia religiosa. A pesar de la opresión, la fe cristiana en Corea del Norte no ha desaparecido. Organizaciones clandestinas de creyentes continúan reuniéndose en secreto, dispuestos a arriesgarlo todo para mantener viva su relación con Dios. El poder de la fe cristiana se ve reflejado en la valentía de aquellos que, sabiendo las consecuencias, eligen seguir a Cristo. La historia de estos cristianos es un testimonio de la resistencia y la fortaleza espiritual en medio de la oscuridad más profunda. El régimen norcoreano teme al cristianismo porque éste desafía el culto a la personalidad que han establecido alrededor de su líder. En una sociedad donde el líder supremo es presentado como la máxima autoridad, la creencia en un Dios superior es vista como una amenaza al control total que ejerce el gobierno. La Biblia,
con su mensaje de libertad espiritual y esperanza en una vida eterna, choca directamente con la ideología que mantiene el régimen en el poder. ¿Puede un sistema basado en la opresión y el control absoluto coexistir con una fe que predica libertad y amor? Este conflicto entre la fe y el poder político en Corea del Norte es un recordatorio de cómo, en algunas partes del mundo, la religión sigue siendo vista como un enemigo del Estado. Los cristianos que viven bajo este tipo de represión extrema no solo enfrentan la pérdida de sus libertades, sino también la amenaza constante de perder sus vidas por seguir sus creencias. Sin embargo, la fe en Cristo sigue siendo más fuerte que el miedo, y su testimonio continúa siendo un faro de esperanza en medio de tanta oscuridad. ¿Qué nos enseña la valentía de estos cristianos norcoreanos sobre el poder de la fe? ¿Cómo podemos nosotros, que disfrutamos de libertad religiosa, aprender de su ejemplo de perseverancia y valor? Estas preguntas nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia vida espiritual y a no dar por sentado los derechos y libertades que tenemos, mientras otros luchan por sobrevivir y mantener su fe en las circunstancias más inimaginables. En Arabia Saudita, la libertad religiosa es prácticamente inexistente, especialmente para los cristianos. Como el corazón del Islam, donde se encuentran las ciudades más sagradas de la Meca y Medina, el país sigue una estricta interpretación del Islam conocida como wahhabismo, una rama ultraconservadora que domina todos los aspectos de la vida pública y privada. En este contexto, la Biblia está completamente prohibida, y cualquier expresión de fe cristiana es severamente castigada. Arabia Saudita representa uno de los lugares más hostiles para ser cristiano, donde el simple acto de poseer una Biblia se considera un delito grave. ¿Cómo es posible que un libro que simboliza la fe y la esperanza sea visto como una amenaza? El gobierno saudí no solo impone restricciones severas a la práctica del cristianismo, sino que también controla estrictamente la importación y distribución de cualquier material religioso no islámico. La policía religiosa, conocida como Mutawwa, se encarga de patrullar las calles y velar por el cumplimiento de las estrictas leyes religiosas. Los cristianos, especialmente los trabajadores extranjeros, deben vivir su fe en secreto, con el temor constante de ser descubiertos y castigados. ¿Qué se siente vivir bajo una vigilancia tan intensa, sabiendo que cualquier error podría costarte la libertad o incluso la vida? La Mutawwa, con el poder de detener a quienes sospechen de practicar una religión distinta al Islam, ha generado un clima de miedo entre los cristianos expatriados. Estos, en su mayoría trabajadores migrantes de países como Filipinas, India o Etiopía, saben que no pueden manifestar su fe públicamente. Incluso en la privacidad de sus hogares, deben ocultar cualquier signo que revele su cristianismo, ya que una simple Biblia en su poder podría llevar a la deportación inmediata, interrogatorios o, en el caso de ciudadanos saudíes, a sentencias de prisión. Un testimonio impactante es el de un trabajador extranjero que, temiendo una visita inesperada de la Mutawwa, relató cómo tuvo que esconder su Biblia en los compartimentos más secretos de su casa. Solo podía leerla en la soledad de la noche, cuando estaba completamente seguro de que nadie lo vería. Vivir bajo este tipo de presión no solo pone en peligro la libertad de estas personas, sino que también amenaza su capacidad de conectarse espiritualmente en comunidad. ¿Cómo pueden los cristianos en Arabia Saudita mantener su fe viva cuando incluso el acto de orar en silencio o leer las Escrituras es un riesgo tan grande? La persecución de los cristianos en Arabia Saudita no se limita a la posesión de una Biblia.
La conversión del Islam al cristianismo es considerada un delito de apostasía, que bajo la ley islámica es castigado con la muerte. Los ciudadanos saudíes que se convierten al cristianismo enfrentan una amenaza aún mayor que los expatriados. Para ellos, cualquier signo de conversión podría desencadenar el rechazo total por parte de sus familias, la expulsión de la sociedad o incluso ser condenados a muerte. Esta realidad crea una atmósfera donde los cristianos deben vivir en un estado de constante ocultación, y cualquier intento de compartir su fe puede ser considerado una forma de subversión. A pesar de las severas restricciones y el temor a las represalias, muchos cristianos en Arabia Saudita persisten en su fe. Los testimonios de estos creyentes revelan un coraje y una dedicación profundos. Saben que seguir a Cristo en un país tan hostil implica sacrificios constantes, pero encuentran maneras creativas y clandestinas de continuar reuniéndose y compartiendo su fe. Aunque no puedan congregarse en iglesias oficiales, utilizan la tecnología para conectarse con otros creyentes, orar y estudiar la Biblia. Este es un claro ejemplo de cómo la fe puede florecer incluso en los entornos más opresivos. La prohibición de la Biblia en Arabia Saudita refleja el profundo control que el régimen busca ejercer sobre todas las formas de disidencia religiosa. Para el gobierno saudí, la unidad religiosa es crucial para mantener la estabilidad política y social. La Biblia, con su mensaje de amor y libertad, se ve como una amenaza a esta unidad, ya que promueve la existencia de un poder superior al del Estado y la religión dominante. Esta misma Biblia, que inspira a millones de cristianos alrededor del mundo, es vista como un instrumento peligroso que podría socavar la autoridad religiosa del Islam wahabita. Un aspecto interesante es cómo la vida de los cristianos saudíes y extranjeros en el país está marcada por una dualidad. Mientras que en otros lugares del mundo la fe cristiana es practicada abiertamente, en Arabia Saudita la comunidad cristiana se ve obligada a vivir en las sombras. Sin embargo, este secretismo también fortalece su compromiso espiritual. Los cristianos en Arabia Saudita deben aferrarse a su fe de manera más intensa, sabiendo que cualquier error podría tener consecuencias devastadoras. La pregunta que surge es, ¿cómo podríamos, quienes tenemos libertad religiosa, aprender del valor y la perseverancia de estos cristianos que bajo una constante amenaza eligen seguir a Cristo? En medio de la represión, se han registrado algunos casos extraordinarios de conversión al cristianismo. A pesar de los riesgos, hay musulmanes que, tras entrar en contacto con la Biblia de manera clandestina, han decidido seguir a Cristo. Estas conversiones son vistas como traiciones graves, no solo por el Estado, sino también por la comunidad musulmana. Los conversos enfrentan un peligro inmediato, ya que pueden ser perseguidos tanto por el gobierno como por sus propias familias. ¿Qué lleva a una persona a tomar una decisión tan valiente, sabiendo que su vida está en peligro por el simple hecho de cambiar su fe? En resumen, la situación de los cristianos en Arabia Saudita es una de las más desafiantes del mundo. La prohibición de la Biblia, las estrictas leyes religiosas y la persecución sistemática de cualquier expresión cristiana han creado un ambiente de represión y miedo constante. Sin embargo, la fe de estos creyentes sigue siendo un testimonio de resiliencia y valentía, recordándonos que el mensaje del Evangelio sigue floreciendo incluso en los lugares más oscuros y opresivos. Maldivas, conocida mundialmente por sus playas de arena blanca y aguas cristalinas, esconde una realidad mucho más oscura para sus habitantes locales, especialmente para aquellos que no profesan la fe islámica.
Detrás de la imagen idílica que atrae a millones de turistas cada año, se encuentra uno de los países más restrictivos en cuanto a la libertad religiosa. En esta nación insular del Océano Índico, la Constitución establece que el Islam es la única religión permitida, y cualquier desviación de esta fe es considerada una ofensa grave, tanto contra el Estado como contra la sociedad. ¿Cómo es posible que en un país tan pequeño y aparentemente tranquilo, la persecución religiosa sea tan brutal? La legislación maldiva es clara. Todos los ciudadanos deben ser musulmanes, y esta uniformidad religiosa es vigilada estrictamente por el gobierno. No solo está prohibida la práctica de otras religiones, sino que también se imponen restricciones severas sobre la importación, distribución y posesión de textos religiosos no islámicos. La Biblia, al igual que otros textos sagrados no islámicos, está completamente prohibida en Maldivas. Las autoridades vigilan de cerca cualquier intento de introducir o distribuir Biblias, y si alguien es sorprendido con una, las consecuencias pueden ser graves. ¿Cómo es posible que un país que recibe a millones de turistas de todo el mundo no permita que algunos de ellos lleven consigo su Biblia personal? Para los pocos cristianos que residen en Maldivas, la vida diaria está llena de riesgos. La presión social es enorme, y la amenaza de ser denunciado por los propios vecinos es una realidad constante. La comunidad maldiva es pequeña y muy unida, lo que significa que cualquier desviación religiosa es fácilmente detectada y reportada. Los cristianos en Maldivas deben practicar su fe en completo secreto, conscientes de que cualquier error podría llevarlos a ser arrestados, encarcelados o, en el mejor de los casos, expulsados de su comunidad. ¿Cómo es vivir en un lugar donde incluso el acto más simple de leer una Biblia puede poner en peligro tu vida? Un testimonio impactante es el de un cristiano maldivo que relató cómo ha memorizado pasajes enteros de la Biblia para poder meditar sobre ellos en su mente, ya que poseer una Biblia física es simplemente demasiado peligroso. Para él y otros como él, la fe se convierte en una lucha diaria, vivida en las sombras, donde cada oración, cada pensamiento de Dios, debe ser cuidadosamente escondido. ¿Podrías imaginarte vivir tu fe de esta manera, sin acceso a una Biblia y sin la posibilidad de compartir tu fe con otros? La persecución religiosa en Maldivas no se limita solo a la prohibición de la Biblia. Ser cristiano en este país es una ofensa que puede llevar al ostracismo social, el despido del trabajo e incluso la expulsión de la comunidad. La presión para conformarse con el Islam es tan intensa que muchos cristianos se ven obligados a esconder su fe, incluso de sus propios familiares. Cualquier indicio de cristianismo, ya sea una cruz, una Biblia o una conversación sobre la fe, puede desencadenar una serie de consecuencias devastadoras. Lo más trágico de la situación en Maldivas es la soledad extrema que enfrentan los cristianos. En un país donde la religión está profundamente entrelazada con la identidad nacional, ser descubierto practicando una fe distinta es visto como una traición, no solo al Estado, sino también a la propia comunidad. Los cristianos maldivos viven aislados, sin poder reunirse con otros creyentes o asistir a una iglesia. Su fe es algo que deben llevar completamente en privado, sin el apoyo de una comunidad de fe. ¿Cómo pueden mantener su fe viva en medio de tal aislamiento? En contraste con esta realidad de represión religiosa, la imagen que Maldivas proyecta al mundo es la de un destino paradisíaco. Millones de turistas visitan el país cada año, disfrutando de sus resorts de lujo, sus aguas cristalinas y sus playas de ensueño, sin tener idea de la opresión que enfrentan los cristianos locales.
Este contraste entre la belleza natural y la dura realidad de la persecución religiosa crea una situación profundamente irónica. Mientras que los turistas pueden disfrutar de su libertad, los cristianos maldivos viven bajo una constante amenaza, sin poder expresar su fe abiertamente. A pesar de esta represión, la fe de los cristianos en Maldivas no ha desaparecido. Aunque sean pocos en número y vivan en un estado de miedo constante, estos creyentes mantienen viva su fe de maneras clandestinas. Para ellos, cada día es una oportunidad de reafirmar su compromiso con Cristo, incluso cuando hacerlo significa arriesgar su libertad o su vida. ¿Qué tan comprometido estás con tu fe cuando piensas en el costo que estos creyentes están dispuestos a pagar por seguir a Cristo? La situación en Maldivas nos recuerda que la libertad religiosa no es algo que todos los cristianos disfrutan. En muchos lugares del mundo, practicar el cristianismo puede llevar a la cárcel, a la persecución o incluso a la muerte. Para los cristianos en Maldivas, la Biblia, ese libro que muchos de nosotros damos por sentado, es un objeto prohibido, y leer sus páginas es un acto de valentía. Este contraste debería hacernos reflexionar sobre nuestra propia fe y cómo la valoramos. ¿Estamos utilizando nuestra libertad religiosa para acercarnos más a Dios y profundizar en su palabra? ¿O estamos tomando por sentado el privilegio de tener una Biblia en nuestras manos? A medida que reflexionamos sobre la situación en Maldivas, también debemos preguntarnos, ¿qué podemos hacer para apoyar a nuestros hermanos y hermanas en la fe que están siendo perseguidos en todo el mundo? Aunque vivan en el aislamiento, no están solos. La Iglesia global tiene la responsabilidad de orar por ellos, de abogar por su libertad y de buscar maneras de ayudar a aquellos que sufren por su fe. En conclusión, Maldivas, aunque es un paraíso turístico para muchos, representa un infierno silencioso para los cristianos que viven bajo la sombra de la persecución. La prohibición de la Biblia y la represión de cualquier fe que no sea el Islam han creado un entorno donde la libertad religiosa simplemente no existe. Sin embargo, en medio de este ambiente opresivo, la fe de los cristianos persiste, aunque se vea obligada a florecer en las sombras. Que su ejemplo de valentía y dedicación nos inspire a valorar más profundamente nuestra propia libertad para practicar nuestra fe y a apoyar a aquellos que están siendo perseguidos por la suya. Somalia es un país devastado por décadas de guerra civil, con una población marcada por el conflicto constante y la falta de un gobierno central sólido. En este contexto de caos y violencia, los cristianos enfrentan una de las situaciones más peligrosas y precarias del mundo. Somalia se ha convertido en uno de los países más hostiles para los cristianos, debido al control de la organización terrorista Al-Shabaab, afiliada a Al-Qaeda. Esta organización extremista ha declarado públicamente su intención de erradicar el cristianismo de Somalia, imponiendo la ley de la Sharia de forma estricta y violenta. ¿Cómo sobreviven los cristianos en un lugar donde la simple posesión de una Biblia puede llevar a la muerte? En Somalia, ser cristiano no solo es visto como una ofensa contra la religión dominante, sino también como una traición a la identidad cultural y política del país. La ley de la Sharia, que se aplica con extrema rigidez en las áreas controladas por Al-Shabaab, castiga con la muerte cualquier forma de apostasía, es decir, cualquier conversión del Islam a otra religión. Para los pocos cristianos que permanecen en Somalia, la vida es una constante batalla por la supervivencia y su fe debe ser practicada en un completo secreto. ¿Cómo es posible mantener la fe en un entorno tan hostil y violento? Las consecuencias de ser descubierto practicando el cristianismo en Somalia son extremadamente severas.
Los militantes de Al-Shabaab han implementado un régimen de terror, utilizando la decapitación como una de sus principales formas de castigo para aquellos que se desvían de la ley islámica. Los cristianos deben ocultar no solo su fe, sino también cualquier objeto que pueda asociarse con el cristianismo, como una Biblia o una cruz. Cualquier gesto, como orar en silencio, puede ser visto como una amenaza y resultar en una ejecución sumaria. ¿Qué harías si incluso el acto más básico de tu fe pudiera costarte la vida? Los testimonios de los cristianos que han logrado escapar de Somalia pintan un panorama desolador. Algunos relatan cómo han tenido que vivir en completo aislamiento, ocultándose incluso de sus propias familias para evitar ser denunciados. En algunos casos, los cristianos han llegado a enterrarse literalmente bajo tierra, utilizando túneles o espacios subterráneos para poder orar en secreto. Estas historias reflejan la dureza extrema de la persecución religiosa en Somalia, donde la fe cristiana solo puede sobrevivir en las sombras. ¿Puedes imaginarte vivir tu fe de una manera tan clandestina y peligrosa? Un factor que agrava aún más la situación de los cristianos en Somalia es la falta de un gobierno central fuerte que pueda proteger los derechos humanos básicos. Desde la caída del gobierno central en 1991, Somalia ha estado dividida entre diferentes grupos armados, con Al-Shabaab controlando grandes extensiones del país. En este ambiente de anarquía, no hay instituciones legales o judiciales que puedan ofrecer protección a las minorías religiosas y los cristianos se encuentran completamente a merced de los extremistas islámicos. ¿Cómo se puede garantizar la libertad religiosa en un país donde no hay leyes que protejan a sus ciudadanos? La brutalidad con la que Al-Shabaab persigue a los cristianos ha generado una atmósfera de miedo constante. Los cristianos que se quedan en Somalia saben que cualquier paso en falso puede llevar a su ejecución. Viven bajo un manto de miedo y desconfianza, temerosos de que cualquier vecino o conocido pueda denunciarlos. La comunidad cristiana, que ya es pequeña y dispersa, está cada vez más aislada, sin la posibilidad de reunirse para orar o compartir su fe. En muchos casos, los cristianos ni siquiera se atreven a compartir su fe con sus propios familiares, temiendo ser traicionados. A pesar de este entorno tan hostil, la fe cristiana sigue presente en Somalia. Aunque los cristianos deben esconderse para sobrevivir, su fe no ha sido erradicada. La Iglesia en Somalia opera de manera clandestina, con pequeños grupos de creyentes que se reúnen en secreto para orar y estudiar la Biblia. Estos cristianos, que enfrentan un peligro constante, muestran un coraje extraordinario al mantener viva su fe en un ambiente tan peligroso. ¿Podrías mantener tu fe tan firme en un entorno donde la muerte está siempre a la vuelta de la esquina? La situación en Somalia es un recordatorio de la extrema vulnerabilidad de los cristianos en ciertas partes del mundo. Mientras que en muchos países se disfruta de libertad religiosa, en lugares como Somalia, los creyentes deben vivir en un estado de constante temor, sabiendo que su vida está en riesgo cada vez que practican su fe. Esta realidad debería llevarnos a reflexionar sobre el valor que le damos a nuestra propia libertad religiosa. ¿Estamos aprovechando la libertad que tenemos para profundizar en nuestra fe y apoyar a nuestros hermanos y hermanas que sufren persecución? En conclusión, Somalia es uno de los lugares más peligrosos del mundo para ser cristiano. Bajo el control de Al-Shabaab, los cristianos en Somalia enfrentan una persecución brutal y constante, en la que cualquier manifestación de su fe puede resultar en la muerte. A pesar de este entorno tan hostil, los cristianos en Somalia continúan practicando su fe en secreto
demostrando una valentía y una devoción increíbles. Su situación nos desafía a valorar nuestra propia libertad religiosa y a buscar maneras de apoyarse a aquellos que están siendo perseguidos por su fe en todo el mundo. ¿Estamos dispuestos a hacer algo por aquellos que arriesgan su vida por el Evangelio? Irán es otro de los países donde ser cristiano implica un riesgo constante debido a su rígido régimen islámico instaurado tras la Revolución de 1979. Este país, con una rica historia cultural, ha vivido bajo una estricta interpretación de la ley islámica, la Sharia, que regula cada aspecto de la vida diaria. Aunque la Constitución iraní reconoce a minorías religiosas como cristianos, judíos y zoroastrianos, esta tolerancia es superficial, especialmente cuando se trata de musulmanes que se convierten al cristianismo. ¿Qué sucede con aquellos que desafían estas normas y deciden seguir a Jesús? En Irán, la conversión del Islam al cristianismo es vista como un acto de traición, tanto a la religión como al Estado. Este tipo de conversión es castigado con severidad, y los conversos son frecuentemente acusados de actuar contra la seguridad nacional, una acusación vaga que justifica casi cualquier tipo de represión. Las autoridades ven el cristianismo como una amenaza a la identidad islámica de la nación, y por ello, los cristianos enfrentan persecuciones tanto legales como sociales. ¿Cómo pueden sobrevivir los cristianos en un país donde la simple posesión de una Biblia puede poner en peligro sus vidas? El proselitismo o la evangelización está absolutamente prohibido en Irán, y las iglesias que operan de manera clandestina se ven constantemente amenazadas por redadas y arrestos. Las llamadas iglesias en casa son el principal refugio para los cristianos, que se reúnen en secreto para estudiar la Biblia y orar. Sin embargo, estas reuniones están siempre en la mira de las autoridades, que consideran tales actividades como intentos de subversión contra el Estado. ¿Te imaginas vivir tu fe en un entorno donde tu hogar, un lugar de oración, puede ser invadido por la policía religiosa? El testimonio de un pastor cristiano iraní arrestado por liderar una pequeña congregación y distribuir Biblias en farsi, refleja la dureza de esta persecución. Fue sacado de su casa en medio de la noche, separado de su familia y llevado a prisión, donde sufrió meses de tortura física y psicológica. Las autoridades intentaban obtener de él confesiones, nombres de otros cristianos, o simplemente forzarlo a renunciar a su fe. ¿Cómo mantener la fe y la esperanza cuando todo a tu alrededor parece conspirar en tu contra? La tortura y las duras condiciones carcelarias no son los únicos métodos que las autoridades iraníes utilizan para reprimir el cristianismo. La intimidación y las amenazas hacia la familia de los presos también son herramientas frecuentes. En muchos casos, los cristianos que son liberados de prisión se ven obligados a abandonar el país, dejando atrás todo lo que conocen para poder seguir practicando su fe en libertad. ¿Qué harías tú si tu vida dependiera de abandonar tu país y renunciar a todo lo que amas? A pesar de la represión, la iglesia clandestina en Irán sigue creciendo. El coraje y la resiliencia de los cristianos iraníes son un testimonio de la fuerza de su fe. Siguen reuniéndose en secreto, compartiendo la palabra de Dios y apoyándose mutuamente a pesar de las dificultades. Esta fe inquebrantable, en medio de un ambiente tan hostil, es una poderosa muestra del poder transformador del Evangelio. ¿Qué podemos aprender de la valentía de estos creyentes? En conclusión, la persecución de los cristianos en Irán es parte de un sistema que intenta eliminar cualquier forma de disidencia religiosa. Sin embargo, a pesar de la tortura, el encarcelamiento y el exilio,
Los cristianos iraníes siguen luchando por su derecho a creer en Jesús. Este desafío constante nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia libertad para practicar nuestra fe. ¿Estamos valorando realmente ese privilegio? ¿Cómo podemos apoyar a nuestros hermanos y hermanas que enfrentan tales adversidades?